Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y ya veis lo que tengo aquí a mi derecha, la mano derecha del rey, mi mano. En fin, tenemos aquí el acuario, el aguas negras, el Blackwater, nunca mejor dicho aguas negras, porque ya veis cómo está, es increíble. Ahora lo veremos un poquito más de cerca porque hay cambios, hay novedades y ahora las iremos explicando, ¿vale? Sobre todo es importante que vayamos viendo el proceso y la evolución de unas aguas negras. Estamos en el día 12 de ciclado y maduración, recordemos, ¿vale? Para todos aquellos preciosos que no os hayáis visto el vídeo del montaje, que no sé qué estáis esperando, os lo dejo si queréis una tarjetita por aquí y cuando acabéis este vídeo os pasáis. Para todos aquellos preciosos llevamos 12 días de ciclado, si bien es cierto que los materiales filtrantes del filtro son reutilizados de otro filtro que ya estaba más duro, obviamente, y el ciclado puramente dicho va a ser un poquito más express. Pero bueno, de momento no hay nada de vida, no hay absolutamente nada. A lo largo de este vídeo le vamos a meter una cepa de microorganismos, en concreto van a ser unos ostrácodos que van genial para descomponer cositas que han ido apareciendo, que ahora veremos más de cerca. Y sobre todo, vamos a proceder con el plantado. Por fin vamos a plantar nuestro acuario de aguas negras. ¿Por qué? Porque poco a poco empecé con 0 horas de luz los primeros 2 días y poco a poco fui añadiendo un poquito más de fotoperiodo. Ahora ya llega el momento que tiene unas 3-4 horas de luz cada día este acuario y ya tengo que añadir plantas porque si no los propios nutrientes que va generando la descomposición de los elementos vegetales en el acuario van a producir que salgan alguitas. Entonces ya necesito comedoras de nutrientes y para ello las mejores, las plantas. Vamos a empezar con unas criptocorines que tengo por aquí en este tupper. Ahora las enseñaremos más de cerca. Vamos a cambiar la luz, que la tengo muy por aquí, o sea, muy por aquí, la tengo aquí, ahora veréis cuál es. Va a ser una luz también temporal, ya veremos por qué. Y vamos a añadir también unas rotalas Red Vietnam, una rotala jarra, una rotala Ra o como la queréis llamar, ¿vale? ¿Por qué me decanto por esta? Porque la verde está bien, pero yo creo que para unas aguas negras y tal queda bastante bonito el contraste ahí de la rotala Vietnam. Entonces, bueno, la pondremos también por ahí. No tiene que ser perfecto, no tiene que ser tal. Y vais a preguntarme, vale, pero este tipo de planta va bien en arena de sílice, perfectamente bien, ¿vale? No queremos unas rotalas perfectas de concurso porque no es un acuario de paisajismo pura y estrictamente dicho. No va a ser un acuario tan acelerado, no va a ser un acuario tan bestia. Pero bueno, de todo eso, del tema abonado, del tema CO2 y el tema de todo esto en aguas negras, hablaremos más adelante porque también es un paso importante. Entonces, si os gusta mucho este vídeo, me lo ponéis en los comentarios y yo ya veré si os hago un nuevo vídeo o no. Dicho esto, vamos ya a meter las manos al acuario porque toca cambio de agua, toca plantado, toca un poquito de todo. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí en primera persona. Como veis, evolución de este acuario. Podéis observar cómo ha salido cierto hongo por aquí que crece por todos estos tronquitos. Es completamente normal, ¿vale? Esto forma parte del ciclo natural de todas estas cositas, de toda la decoración, troncos y demás. Cuando un tronco no está curado, cuando un tronco no ha sido previamente pues pasado por agua durante un largo periodo de tiempo, pues es normal que salgan estas cositas. También he observado que por aquí, por el exceso de humedad, obviamente, como veis, se ha creado algo de hongo. Este es más peligroso, estas esporas de estos hongos me molan mucho, pero bueno, no es nada preocupante, ¿vale? Poco a poco el simple pH del agua y todo esto irá acabando con él. Nada, esto, lo que voy a hacer ahora mismo con el cambio de agua es aspirar el máximo posible, incluso podría darle con un cepillito de dientes, pero que no me preocupa, el hongo este que crece en las raicillas dentro del agua, incluso los microorganismos que vamos a introducir se alimentan de ellos y si no algún caracolito también podríamos meter. Peces que le encanta esta babita blanca, obviamente por antonomasia, los ancistrus. Los ancistrus, esta babita blanca que sueltan los troncos, es como una golosina para ellos. No es dañino, no es perjudicial para el acuario, no va a afectar en nada, simplemente es antiestético y por eso lo vamos a sifonar. Voy a hacer, primero voy a hacer el plantado, ¿vale? Lo voy a plantar, voy a bajar un poquito el nivel de agua, voy a hacer el plantado y entonces ya procedo a sifonar y colocar sobre todo el tema de los botánicos, que los botánicos, pues aquí los veis por abajo, como están. Los dejé hundir un poco aleatoriamente, el Monkey Pot por fin después de prácticamente 10 días hemos conseguido que se hunda, ahí lo tenéis.
hundiéndose. Poco a poco nos vamos haciendo con este Blackwater. Madre mía, cómo me gusta, ¿eh? Cómo me gusta este acuarete. Y el tema de la pantalla también importante. Os dije que quería hacer también un poquito emergido por esas zonas, entonces ahí me molestaba. Ya veremos cómo va quedando. Y sobre todo plantas flotantes, también me habéis dicho que meta, pues también va a haber plantas flotantes, evidentemente. Vale, pues me pongo ya a bajar un pelín el nivel y a plantar las rotalas. Rotalitas por aquí, rotalitas por allá, criptocorines. Y nada, cambio de agua, sifonamos y os voy contando. Sobre todo la cepa de ostrácodos que vamos a meter. Vale, las rotalas las vamos a sacar de aquí, de este acuario de Fluval, y ahí como están súper activas, súper, pues eso, súper aceleradas, y estas nos van a venir de perlas para que el acuario prácticamente ni lo note. No tiene un súper color rojo, precisamente porque aquí también la intensidad lumínica en este acuario no es que sea la más alta. Entonces, más o menos, para que os hagáis ideas, la coloración va a ser esta. Pizcas pajas, a lo mejor un pelín incluso más verdosa en el acuario aguas negras, depende de la luz que le metamos, ¿vale? Esta rotala nota mucho las intensidades lumínicas y bueno, en ese acuario pues ya veremos, depende de la luz que le metamos, se pondrá más rojita, menos rojita, depende del CO2, depende de los compuestos nitrogenados, un poquito, muchas cosas, pero bueno, voy a meterle ya el tajo y me pongo a plantar. La voy a plantar, no lo sé, no quiero plantarla muy alta, prefiero que vaya desarrollando bien el sistema radicular, que no tener que estar haciendo podas muy pronto, ¿vale? Bueno, he puesto ahí lo de las herramientas que nos enviaron desde Peces, que la verdad es que son una maravilla. O sea, plantar con estas pincitas se me hace ultra fácil. En fin, ya lo hemos plantado, bien denso el tema de la rotala, no se aprecia, pero tiene mucha densidad. He plantado de 3 en 3 por cada ramillete que plantaba y mucho, o sea que va a haber bastante densidad de rotalas. Luego criptocorines hay por todas estas zonas que no se ven ahora, pero bueno, están. Luego, el siguiente paso, lo que me toca ahora, colocar un poquito mejor los botánicos y darles un poquito de forma y añadir los pequeños detalles, algún canto rodado más, algo más pequeñito para darle algo más de transición, cambio de agua grande y seguimos. Bueno, ya estoy rellenando. Me voy a quedar rellenando, lo vais a ver en el próximo corte ya todo listo. Va a transcurrir para mí 24 horas entre corte y corte y así se aclara un poquito el agua y se queda todo fino. Yo ahora ultimaré los detalles de limpieza del acuario y tal y en el próximo corte ya ponemos la pantalla, os enseño la pantalla que vamos a utilizar provisionalmente hasta que llegue la definitiva y os enseño un poco cómo ha quedado todo. Bueno, mirar, ya es al día siguiente y ya está todo un poquito más aclarado. Mirar todas las rotalitas por aquí, no se me ha desplantado ninguna, obviamente. La arena de sílice sí que es verdad que para eso, para plantar, es súper cómoda porque como pesa tanto, apelmaza más a la planta y impide que se desplante luego. Sí que es verdad que para algunas plantas es contraproducente el tema del apelmazamiento porque luego las raíces no se desarrollan igual. Como veis, los taninos han bajado un poquito, ya es un color más ámbar, no es un color tan bestia de taninos, es algo más ligerito. Mirad, si nos acercamos por aquí a ver todo el tema de los botánicos, es una lástima que todo el moco este todavía no se haya ido, pero bueno, por ahí están los botánicos. Aún me falta por añadir los pequeños detallitos, algún canto rodado de otro tamañito más pequeño y demás, y ya está. Como veis por aquí, criptocorines, le he metido un poquito una Wendy's Brown, creo que es por ahí atrás, y estas son las parvas, creo. Las que hay por aquí de hojitas más finitas. Nada, el Monkey Pot lo voy a poner aquí, rotalas por allí y ya que se vayan expandiendo a su libre albedrío, tanto las rotalas como las criptocorines. No voy a meter mucho más, quizás alguna bucefalandra, alguna nubia SP bonsai, no lo sé, ya veremos. Por lo demás, ¿por qué he puesto el nivel así? Son 2 dedos por debajo más o menos. Básicamente por el tema de los betas. A mí me gusta tener siempre los acuarios a ras. De hecho, para la foto siempre lo veréis a ras, pero para los betas lo quiero tener un poco más bajo. No puedo ponerle tapa, obviamente la raíz nos lo impide. No puedo ponerle una malla porque la raíz nuevamente nos lo impide. Entonces tengo que buscar un sistema que me ayude a que los peces no salten. Quizás incluso lo puedo bajar un poquito más el nivel. No lo sé, eso ya lo iremos valorando y lo iremos viendo. De todas formas, pese a que en el comportamiento de los betas está el saltar,
si un pez está a gusto, un pez está tranquilo, un pez está bien en un acuario, es raro o más difícil que si un pez está incómodo, no está en sus parámetros para que salte o no salte, ¿vale? Entonces, bueno, lo iremos viendo. Tampoco me quiero cargar a un pez por el tema de tener el agua a ras, entonces lo iremos gestionando. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es añadir los detallitos finales y os enseño la pantalla que vamos a utilizar. Vale, pues nada, como veis, cantos rodados un poquito más pequeñitos, un tamaño un poco distinto para darle aspecto un poco más natural, y luego ya pues que se vayan enterrando, se vayan quedando de forma natural como ellos quieran. Yo los he soltado así un poquito al azar, alrededor de los cantos más gordos y luego por ahí entre los botánicos un poquito, y ya está. Ahora, en lo que se quite todo el moho de las raíces, entre todas estas se verán con mucha más claridad los botánicos que tenemos por la parte trasera y demás, pero eso tienen que pasar todavía alguna que otra semanita, pero bueno, lo veremos. Vale, ahora sí que sí, vamos a por la pantalla. Vieja conocida para algunos. Bueno, mirad cómo cambia la película con la luz. Por cierto, eso que hay flotando no es un pez, pero molaría. A ver, ahora tengo menos reflejos. ¿Por qué? Porque le hemos puesto una luz. Mirad. La farola ha vuelto al canal. La verdad es que para este acuario una farolita, ni tan mal, ¿eh? Vosotros miradlo así de lejos. Oye, ni tan mal. A ver, le he puesto esto porque no tenía otra cosa. Los focos que he mirado son los Lumière o algo así. Bueno, en Amazon están, lo que pasa es que me valía 45 euros. Entonces, hasta que me voy gestionando unos, le he puesto este foco y la verdad es que no me acaba de disgustar. No sé la calidad si será la necesaria para esto, pero bueno, al final son 4 plantitas que no requieren mucho. Por aquí, que es la planta más alejada que hay por ahí por el fondo, la criptocorina esta que se ve, bueno, por ahí por el fondo hay una criptocorina y con la luz que va a recibir ahí va a ser más que suficiente. Al final esto tiene bastante apertura y las criptos no necesitan tanta iluminación. Y esta parte que sí que es donde tiene las rótalas y tal, tiene el tronco, tiene que atravesar más cositas, pues ahí es donde he querido enfocar la luz. Aparte, luego por aquí encima, por aquí arribita, ya me permite ponerle algún que otro tipo de planta palustre. Pero bueno, eso lo veremos porque tampoco quiero mucha sombra abajo. Entonces, bueno, de momento así está la cosa. Ahora ponedme en los comentarios, ¿os gusta este nivel de taninos? ¿Queréis más o queréis menos? Mirad lo que tenemos por aquí. Bueno, pues para ayudarnos a elegir el grado de taninos que queremos, lo podemos configurar como queramos, porque mirad el productazo que tenemos desde Little Tree, lo que nos enviaron, este concentrado de taninos, y con esto vamos a conseguir el aguas negras al gusto. O sea, nivel de taninos personalizado, una pasada. Así que nada, ponedme en los comentarios si queréis más tanino o queréis menos tanino. Yo os digo que en persona el color es chulísimo, el color de este acuario. Entonces, ahora ya es decidir si queremos un poquito más oscuro o no. Yo creo que más oscuro no. De hecho, incluso un pelín menos, bueno, no lo sé. No me disgusta este color, ¿eh? Y yo creo que con los betas, esas iridiscencias rojitas y azules metálicas que tienen, va a molar un montón esos destellos. Bueno, ponérmelo. De todas formas, esto va a ser la clave. ¿Para qué sirve también esto? Obviamente agitar antes de usar, como siempre. Y obviamente este nivel de taninos, una vez que vaya haciendo cambios de agua y tal, no lo voy a poder mantener de forma natural. Entonces, para tener siempre un color adecuado, pues productazo, el que tenemos aquí. Dicho esto, último consejito que vamos a hacer en el día de hoy y que me encanta a mí hacer en mis acuarios, es añadir cepas de microorganismos vivos al acuario. Va a enriquecer mucho el ecosistema y nunca vienen mal estos ostrácodos. Mirad, el acuario de 3 litros que tengo aquí, no sé por qué, pero me crían pero que muy bien. De hecho, mirad, aquí mantiene el sustrato bastante vivo toda esta serie de animalitos. ¿Veis cómo se mueven por todo? ¿Veis todos esos animalitos que se mueven por ahí? Bueno, pues estos son ostrácodos, ¿vale? Les encanta también acudir a los focos de luz. Estos animalitos lo que se hacen es alimentarse prácticamente de todos los desechos que van generando los acuarios de manera natural, desechos de comida, etc. Así que tener un acuario es síntoma, pues eso, de un ecosistema mucho más rico y saludable. Así que vamos a meter un poquito de esta cepa allí y que vayan proliferando de forma natural. Caracoles, de momento no voy a meter ninguno, pero bueno, nunca se verá. Voy a echar un poquito y vamos cerrando el vídeo. Como veis, en una jeringa pues lo voy absorbiendo poco a poco y en varios viajes pues me llevo bastantes ejemplares para allá. Y ya ellos se reproduce a una velocidad abismal. Así que nada, vamos para allá. Por cierto, a estos el calor no les gusta mucho. Temperaturas por debajo de 25 grados y se reproducen muy bien. Vale, pues ya los hemos añadido y ya estaría por el vídeo de hoy. No vais a ver mucho más. ¿Por qué? Porque los acuarios requieren evolución. Entonces, en el próximo vídeo vamos a ver cómo ha evolucionado el acuario,
vamos a ver las plantitas que tal se comportan y sobre todo vamos a ver por qué plantas flotantes nos hemos decantado y vamos a hablar del abonado y de la inyección de CO2 en acuario de este tipo. ¿Por qué no lo digo ya? Porque sería un vídeo muy largo y sobre todo a mí me gusta ver la evolución, ver cómo evolucionan las plantas cuando le añadimos o no ese CO2, ver el abonado en qué cantidad le vamos a echar. Entonces me gusta empezar a experimentar un poquito y luego explicaros un poquito cómo lo vamos haciendo nosotros. La iluminación, veremos, ¿vale? Si veo que con esta me va yendo bien, la vamos a dejar y si no, busco unos focos un poquito más decentes y se lo ponemos. Pero todo esto en el siguiente vídeo. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, chicos, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para recibir nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo. Y hasta entonces, sed felices, gente. ¡Adiós!